A fines de 1800 se introdujo en Estados Unidos los alambres con púas y eso empezó a lastimar a los animales. Resulta que pocos años después, cuando se introdujo en otros países, los animales recién nacidos, sin haber tenido contacto con ese alambre, ya se mantenían a cierta distancia y no lo tocaban. ¿Por qué se produjo esto? Bueno, hoy vamos a hablar de esto. Bienvenido nuevamente, mi nombre es Eduardo Bertina Milé y hoy vamos a hablar sobre estos descubrimientos que se han hecho hace más o menos unos casi un siglo, de la década de 1930, se vienen realizando investigaciones científicas con respecto a esto. Básicamente es una especie de inconsciente colectivo. ¿Han escuchado hablar del inconsciente colectivo de Jung? Carl Jung. Bueno, básicamente se ha demostrado de alguna manera de que hay una conexión entre no solo las personas, que podemos pensar en las pirámides, cómo hicieron pirámides en distintos lugares del mundo, sin conocerse las civilizaciones, en América, en Asia, en Egipto, cómo pudieron hacerse esas pirámides hace miles de años cuando no había conexión entre estas civilizaciones, sin embargo son muy similares. Bueno, resulta que estos estudios científicos han comprobado de que de alguna manera hay una especie de conexión, podríamos llamarlo con la nube, haciendo analogía con el término informático, en el cual hay una información que se transmite en toda la especie, ya sea de animales o lo que sea. Siempre pensamos, bueno, por instinto un animal, puede ser un mamífero, nace y lo primero que hace es ir a mamar para tomar leche de su madre. Ahora, ¿esta información es adquirida de forma genética? No está demostrado que haya un gen que le diga la conducta que tiene que realizar. Entonces, ¿qué pasa? Hay como una especie de matriz, un campo informacional en el cual está por fuera del ser. Esto, a ver, se han hecho fotografías, se habla del áurea, el áurea que recubre la persona. Se han hecho fotografías y eso es lo que se llama fotografías Kirlian, en el cual se ha demostrado como un campo energético alrededor. Biocampo se le suele llamar ahora, luego que la ciencia lo ha demostrado. Estas ideas, hay muchas ideas que se vienen hablando y observando generación tras generación, miles y miles de años, pero no deja de ser pseudociencia porque no está demostrado científicamente. Pero cuando la ciencia lo demuestra, ahí pasa a ser verdad. Esto es como una especie de endiosar o idolatrar a la ciencia cuando demuestra algo que ya se sabía de miles y miles de años. ¿Qué pasa con estos animales? Cuando se introdujo estos cercos de alambre con púas para delimitar y tener a los animales, a las vacas, más o menos cercadas y controladas, era algo nuevo para estos animales. Entonces ellos querían pasar igual y se lastimaban mucho por estas puntas que tenían los alambres. Entonces, después de unos años, tenían hijos, tenían crías, y ya de alguna manera esa información la tenían adquirida, la adquirieron, y ya nos acercaban a esos alambres. Pero ¿qué ocurría? En otros lugares, como en Australia, en otros países que estaban completamente alejados, pasaba lo mismo, pero no tenían ningún contacto, no tuvieron jamás un tipo de contacto estos animales de uno a otro. A miles y miles y miles de kilómetros de distancia tenían la misma actitud. Entonces, genética no puede ser. Hereditaria, una información hereditaria no puede ser porque no había contacto de unos animales con los otros. Entonces se habla de que hay un campo magnético y un campo eléctrico que tenemos, esta áurea, este campo biocampo, y de alguna manera, haciendo una analogía con el inconsciente colectivo, esto es lo que está ocurriendo también con las especies. Hay células, llamadas células de Schwann, que tienen como una especie, podemos compararlo también con el ADN, como una especie de serpentina con los átomos. Entonces, ¿qué está generando? Todas las moléculas están de esta forma. Una especie de espiral. En la ley de Faraday lo que dice es que un bobinado, lo que descubrió Faraday el electromagnetismo, cuando unió la parte eléctrica y magnética, fue lo siguiente: tenía una espiral
de alambre y había puesto un amperímetro. Entonces, cuando introducía un imán, se generaba una corriente eléctrica. ¿Por qué? Porque había un flujo, una variación del campo magnético. Si el imán está quieto por dentro no pasa nada, pero al momento de retirarlo o introducirlo, al haber una variación del campo magnético, genera una corriente inducida. Y lo mismo una corriente, cualquier espiral de corriente, hacer circular una corriente por una espira, genera un campo magnético. Entonces, el campo magnético induce corriente eléctrica y la corriente eléctrica induce un campo magnético. Bueno, básicamente lo que pasa es esto. Una especie de espiral se produce en las células y esto lo que hace, de alguna manera, es como trasladar ese campo magnético, esa áurea que tenemos, a la célula. Entonces, esta inducción lo que hace es, de alguna manera, por lo menos los estudios científicos que se han hecho, es como la forma de poder explicar cómo esta información magnética está llegando al cuerpo. Es, pensando en el Internet, sería la idea de estar descargando de la nube una información mediante una radiación, señal, wifi, lo que fuere. Bueno, esta idea es lo mismo en el cual a una célula le está llegando esta información de este campo primero el áurea y después como una matriz más grande, un campo neuronal, en el cual comparte con toda la especie y le está llegando la información al animal que ha nacido. Entonces, en otra parte del mundo se está comunicando, le está llegando la misma información de que ese tipo de alambre lo lastima. No sé si han escuchado hablar del centésimo mono. Un estudio similar se hizo también en Japón, que habían unas islas con monos y le estaban dando patatas para comer y, bueno, tenían arena y demás y les costaba limpiarla y demás. Resulta que un mono se le ocurrió ir a lavarla en el agua y le empezó a comer así. Entonces todos los que estaban alrededor la vieron y, bueno, habrán pensado qué buena idea y todos empezaron a imitarlo. ¿Por qué? Porque estaban viendo, estaban en la misma isla. Ahora, después que muchos monos lo hicieron, se habla del centésimo porque en realidad se necesita un número crítico para superar eso. Hay un cierto rango que cuando se pasa un número crítico, esa información se traslada a todo el inconsciente colectivo, vamos a llamarlo así. Resulta que todos los monos en las islas de alrededor, sin haber tenido contacto con la isla que empezaron a lavarla, empezaron a hacer todo lo mismo. ¿Qué pasó? De nuevo, la misma idea. Esta información se pasó por este inconsciente colectivo a toda la colonia de monos que no estaban en la misma isla, sino que en islas diferentes. Bueno, un tema muy interesante. No sé si han escuchado hablar de esto. Nos vemos en comentarios. No se olviden de darle like, de suscribirse si te interesan tus temas. Estoy subiendo información tan importante como esta todos los días. Así que bueno, nos vemos mañana en el siguiente video. Muchas gracias. Adiós.